Bueno, entonces, continuamos entonces. Eh, Vamos a ver. El hecho es, no es cuestión como de hablar mucho, la cuestión es que entendamos un poco la clase y no el esfuerzo que estamos haciendo, incluso invocando todos los días la gracia de Dios, la asistencia de Dios, es para no quedar en la esterilidad. No es cuestión de perder tiempo o jugar a ser filósofos y estar inventando disparates o tonterías. Estamos de frente a una clase que tiene el nombre de metafísica, que tiene un ejercicio serio, que es el ejercicio con el que nació lo que se llama, propiamente hablando, la reflexión filosófica, de buscar entender y conocer el mundo, entender y conocer los seres, y que tiene su legado. Entonces estamos tratando de entender en qué sentidos las cosas son seres. Ese es el tema de la metafísica. Y vemos que el ser se expresa con mucho significado. Entonces, no podemos estar como dejándonos atrapar por proclamas, muchas veces de filósofos, que lejos de ayudarnos a pensar el ser con seriedad, lo que nos llevan es a evitarlo o creer que al final son cosas que al final nunca vamos a solucionar. Tiene sus grandes soluciones, fascinantes, que hay que lograr verla. Lógicamente que eh, para ser químico hay que saber química. Puede ser que tú tengas el título de química y al final esté en un mundo de confusiones. No significa que la química no tenga sus claridades. Significa que tú tienes el título, pero no has entendido la química. Son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, puede ser también, a mí me pasó una vez que todo un filósofo, eh, de alguna forma, con todas ¿cómo se llama? Las premier de filósofo. Entonces, yo me encontré con él, al final no sabía, pero viene con todas los doctorados, ínfolas. Y de repente me dice no sé, como un aire de filósofo, de aire de como que está llevándosela, diciendo una gran cosa. Me dice, yo nunca he entendido esa vaina. Entonces yo le miraba que venía con sus sendos doctorados. Y entonces de frente, por pura conversación, le entro yo a un tema metafísico y me dice que nunca he entendido eso y me lo dice como que sería algo que envidiable, que yo debo caerle atrás, como dice Jesús, el que escandaliza a uno de estos pequeños, como yo no sé eso y hay que no saber eso. Es como si el mensaje fuera como gran cosa, como que es una gran cosa no saber eso. El que sabe, el que dice que no sabe. Entonces, son como digno de, como dice Jesús, agarrarle una soga al cuello y tirarlo al río para que ni siquiera flote, que no se vuelva a oír hablar de una persona así, con el nombre de filósofo, y que venga de que, porque yo entiendo que tú lo entiendas, pero que tú te pongas a venderlo como wow, yo no sé eso. Entonces eso es un peligro, que uno beba de un filósofo el establecerse en la ignorancia. Eso no es sano. Estamos en un pensamiento serio. Mucha gente está gastando un dinero fuerte. El seminario no es una empresa que produce, consume unos gastos excesivos. Ustedes son una población, si usted suma a todos los seminaristas, ustedes son una población fuerte. Mi hijo me gasta a mí todo el dinero que yo traigo a la casa, los dos hijos, y me falta dinero. Imagínense lo que cuesta un seminarista, pagarle profesores, pagarle el mantenimiento de compra, de luz, de agua,
de alquiler, si fuera el caso, de terreno. Todo eso tiene un costo. Además, detrás de cada seminarista se supone que hay unos padrinos y hay un obispo que está buscando dinero y usted no sufre eso. Pero en el momento que usted se convierta en padre de familia, se da cuenta que mantener a una persona de que comiendo y estudiando, ahora que mi hijo va para la universidad, me tiene a mí en zozobra, preguntándome yo si el dinero me va a dar. Entonces, no entiendan que ustedes están ahí de forma de que gratuita. Hay mucho sacrificio que usted no ve. De hecho, ante las ofertas que a mí me han hecho de salir del seminario y ofertas económicas más atractivas, porque el seminario de hecho paga muy poco, lo que a mí me ha mantenido por encima de todo es saber que yo tengo una deuda con el seminario. El seminario a mí me dio la educación que yo tengo, me dio los mejores doctores, un Mateo Andrés, una fuerza no, que uno no puede pagar. Su vida, su ejemplo, sus libros. Yo bebí las clases de este hombre, la vida de este hombre, me hizo otro. Un Jesús Hernández, en sus clases de metafísica, que es la materia que yo le estoy dando a ustedes, son doctores, aunque no tenga el nombre de doctor, son doctores, hecho y derecho, dieron la filosofía, me dieron toda la filosofía de los doctores. Entonces yo no tengo con qué pagar todo eso que esta gente bebió en Roma, que bebió en la Gregoriana y vinieron y me lo dieron en el seminario. Entonces, a veces uno coge frasecita y por no entender una materia, uno como que la agua, como que uno trae el tóxico por dentro de no prestar la atención debida y dedicarle la seriedad debida. En ustedes hay un gasto fuerte y tienen que ser conscientes de eso. No es gratuito. La sociedad está esperando que usted le devuelva esa inversión en formación, en calidad humana, o por lo menos lo hacen para hacer un servicio a Dios. Y en ese sentido es una inversión. Dios le está sacando la sustancia y el jugo a mucha gente para que ustedes coman, estén en salud, tengan un espacio para estudiar y crezcan. Entonces no podemos, digamos, tirar todo esto al traste, que eso no se entiende, que eso es cualquier cosa. No, hay que cogerlo con la seriedad de vida, y si no es serio, háganlo serio. Como dice que el mal estudiante aprende hasta del profesor que es malo. Aprende que el profesor no sabe, porque a veces el profesor que no sabe viene de que sabiendo. Entonces el seminarista que está en lo que tiene que estar, se da cuenta de los límites y es capaz de ayudar a su profesor a alinear sus pensamientos, entrar en su ignorancia, como hacía Sócrates, y alinearlo para que entienda que no sabe, no diciéndole que no sabe, sino llevándole a que se dé cuenta. Bueno, eso es parte del proceso de coger la cosa en serio. Bueno, si usted lo que se convierte en un reírse de todo, convertirse en un beber el tóxico de que esto nunca se va a entender, que meterse en la esfera de la superficialidad, pues entonces, como dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Para esto no hay que estar sacrificando a tanta gente, ni estar disciplinándonos en una disciplina, ¿cómo se le llama? De palacio, ¿no? Ese palatar, o sea, mis hijos, mi esposa, mi familia, me dicen, pero ¿y por qué papá tiene esa disciplina de que todos los días se levanta a las 4 de la mañana, todos los días se baña, todos los días hace ejercicio, todos los días reza? Una disciplina que me enseñaron en el seminario. Entonces yo le digo, eso es un protocolo de palacio. Si tú quieres ser un príncipe en un palacio, el príncipe siempre tú lo ves bien vestido y altivo, con la cabeza en alto, bien trajeado, y tú dices, pero ¿y qué tiene él que no tienen los otros? ¿Qué es un príncipe? ¿Y qué tiene Martín que no tienen los otros? Bueno,
que a mi manera tengo una cultura de palacio, soy un príncipe del cielo, un hijo de Dios. Entonces, si tú no quieres vivir como príncipe, pues tienes que manejar tu vida. Al final, tú diriges tu vida y uno te ayuda, pero al final tú vas a dirigir tu vida. Entonces, dense lo mejores de ustedes mismos. Dense lo mejor de ustedes mismos. Vivan como príncipes y reyes, no por capricho, es que lo son, es que lo son. Luz y sal de la tierra, eso son palabras de Dios, son palabras mayores. Hijos de Dios, por encima de cualquier príncipe. Cristo muere por ustedes, eso no son cuentos, es tu dignidad. Por encima de tu dignidad de persona está el que un Dios dio su vida y da la vida por ti y te asiste con su Espíritu Santo diariamente. Entonces, eso son unas grandezas que Dios nos ha dado para estar siempre perfumado y estar siempre con la cabeza por encima de cualquier situación. Entonces, hay que vivir la vida con la dignidad que se nos ha dado. Un tesoro en vasija de barro, pero tesoro al fin. Bueno, Dios sea bendito. Volviendo un poquito al tema de nuestra clase, ¿no? O sea, no sé, ustedes, por ejemplo, tú quieres definir a un seminarista, digamos que hay un seminarista que se llama Pedro, dice, o un formador, llamémosle Juan, dice, ¿qué es Pedro? Eso es una pregunta que busca una definición. ¿Qué es Pedro? ¿O qué es Juan? Entonces, si tú quieres entrar en filosofía y dices, bueno, la esencia, la identidad, ¿qué es Pedro? Tú dices, Juan es el formador, es un verdadero formador, es el formador del seminario. ¿Y qué es Pedro? Pedro es un seminarista de verdad. La esencia de Pedro es su ser seminarista. Bueno, normalmente hablamos en el lenguaje cotidiano. He ahí un profesor de verdad. He ahí un seminarista de verdad. Como dice Jesús de Natanael. He ahí un israelita de verdad en que no hay engaño. Estamos en un discurso filosófico. Bueno, así como no estamos en química, porque no estamos, cuando tú dices que es un seminarista de Pedro o dice de Juan que es un formador, no estamos en un discurso matemático, porque no estamos hablando de números, ni estamos en un discurso químico, porque no estamos hablando de química, ni estamos en un discurso físico, porque no estamos hablando de física, ni biológico, porque no estamos hablando de biología, un ser vivo, sino que estamos tampoco estamos en un discurso filosófico. ¿Por qué no? Porque no estamos en el orden del ser en tanto que ser. No estamos en el orden de la metafísica, no estamos en el orden de la filosofía primera. Cuando tú me dices que Juan es un formador y que Pedro es un seminarista, tienes razón, pero no estamos en el ser en tanto que ser. ¿Por qué no? Porque cuando tú me explicas y yo te pregunto, ¿cómo así que la esencia de Pedro es ser seminarista? Que es un seminarista de verdad. ¿Qué es un seminarista? ¿En qué sentido Pedro es un seminarista? ¿Y en qué sentido Juan es un formador? Cuando tú me lo explicas, no me explica el ser primero. Me dice, bueno, Pedro es un seminarista, porque, digamos, por ejemplo, lleva las 4 dimensiones del seminario, el estudio, que es lo académico, lo espiritual, lo pastoral y lo humano, lo lleva por encima de los demás. Es un verdadero estudiante, es espiritual, es humano y es pastoralista. Es lo que se espera de un seminarista. Bueno, o sea que me dejaste al hombre afuera, porque él puede dejar de ser pastoralista, espiritual, académico y humano en el sentido de portarse bien en el trato humano con los demás y en la casa. Él puede dejar eso y convertirse en desgraciado, azaroso, dejar de ser estudioso, dejar de ser espiritual, y sigue siendo.
Pedro. ¿Y quién es Juan? El formador. Juan no nació formador y dejará de ser formador y sigue siendo. O sea que eso que tú me estás predicando no me está definiendo al ser primero. Que el ser primero, el ser en tanto que ser, el ente en tanto que ente, tú no estás en el ser en tanto que ser, tú estás en el ser en tanto que seminarista, en el ser en tanto que forma, en tanto que función, en tanto que formador. Como diría Aristóteles, eso es el ente en tanto que número. La matemática es el ser en tanto que número. Eso no es filosofía, eso es matemática. La biología es el ser en tanto que vida. Eso no es filosofía, eso es biología. Y Aristóteles era muy biólogo. Ahora, cuando tú me estudias el ser en tanto que ser, la seidad, cuando hablamos del ser en tanto que ser, ¿por qué es en vez de no ser? ¿Cuál es su ser primero? El ser que soporta todos los demás seres que hay en él. Estamos en filosofía, el ser y sentido. ¿Por qué eres en vez de no ser? ¿Y cuál es el sentido de tu ser? Eso es filosofía. El ser y sentido. ¿Qué eres? ¿Por qué eres? El por qué ya sería las causas eficientes. ¿Para qué existe causa final? Estamos en el mundo del ser, el ser y sentido. ¿Qué tú eres? Eres un hombre. Eres un ser humano. Esa es tu esencia primera. Entonces, cuando uno comienza a buscar lo que se llama el concepto filosófico, hay que buscar los criterios filosóficos. Y entonces, al tratar de definir, nos damos cuenta que caímos, al definir a Pedro y a Juan, en modificaciones, en cosas que ellos hacen, cosas en las que se convirtieron, pero no lo que son en sentido primero, el ser en tanto que ser. Algo que si tú quitas, elimina todo, el ser hombre, en el caso de ambos. Entonces, no estás en la esencia. Cuando dice, yo te voy a explicar por qué él es un verdadero seminarista, estará explicando lo que es ser seminarista, no ser hombre. El hombre quedará fuera, por lo tanto estará diciendo de menos. Y si dice, es un seminarista, es un hombre que estudia en el seminario, está diciendo de más porque está metiéndome lo definido, que es hombre, en la definición. No me está definiendo hombre, me está mencionando lo que se tiene que definir, que es hombre, y hablándome de las modificaciones. Como si dijera, una mesa es una mesa que sirve para. ¿Por qué me mete la palabra mesa en la definición de mesa? Eso es lo que tú haces cuando me dice que un gato es un animal. Me está metiendo lo que es la esencia dentro de la definición. La especie animal dentro de la definición gato. Yo no te estoy diciendo que me defina las modalidades. Te estoy pidiendo que me defina el ser primero. Y el ser primero no es que es doméstico, que es mamífero. El ser primero es que es animal. Entonces, claro que se te pierde las especificidades. Cuando tú defines al hombre en Sócrates, se te pierde la socraticidad de Sócrates. Pero es que el ser primero de Sócrates no es la socraticidad. El ser primero de Sócrates, en tanto que esencia, es el ser hombre. Ahora, si tú quieres rescatar a Sócrates como único, distinto e irrepetible, tendrás que meterte en la aporía, en el interés primero de la filosofía, en eso que estudian los existencialistas como el ser único, distinto e irrepetible, y que Aristóteles vio de entrada. Cuando Aristóteles dice la ciencia que buscamos y dice la filosofía primera, él se dio cuenta de que ese ser se entiende o se dice de mucha manera. Entonces, ese ser es aporético. Aristóteles está claro de que ese ser es inatrapable en una fórmula definicional. Al estilo de Platón, que busca una idea o un concepto, no se puede atrapar un ciclón en una caja. Tú no puedes meter un torbellino en una idea. Tú no puedes atrapar en un concepto la totalidad que es una persona, una piedra, una vaca, una casa, un caballo, un ente en su unicidad.
es una diversidad, es un universo dinámico, cambiante, complejo. Y Aristóteles lo ve y dice, necesitamos categorizar, clasificar las formas de entenderlo, las formas del decir. Y de ahí vienen las 10 categorías. No significa que Aristóteles esté perdido. Y no significa que, como dice Ubán, está dando un rodeo para no decir lo que es platónicamente hablando. Es que platónicamente hablando, digo platónico porque Platón es el filósofo de la identidad, introdujo el principio de identidad a la filosofía, haciendo evolucionar el principio de no contradicción de Parménides, creyendo entenderlo, cayó en el principio de identidad y el principio de alteridad. Una vaca es una vaca y no es otra cosa, eso es identidad. Ahora viene la pregunta, ¿y Sócrates qué es? La socrateidad de Sócrates, Sócrates en tanto que Sócrates, la identidad de un individuo, filosóficamente hablando, tiene que atrapar, dice Aristóteles, todos los accidentes de ese individuo. Y como esos accidentes son cambiantes y el individuo, hay algo en el individuo que es permanente, la esencia, eso es imposible, atrapar la dinamicidad del ser en un concepto, en una idea, en una definición. Entonces decimos aporía. ¿Qué es aporía? A la luz de Ubán. ¿Qué es lo imposible de atrapar? La identidad diversa de un solo ser, sea humano o no humano. El ente en tanto que ente es aporético, es inatrapable, pero filosóficamente hablando cognoscible, así como inatrapable, así como diverso. No es de que, ay, yo estoy perdido y no sé lo que estoy diciendo. No, yo sé que el ser es inatrapable, no porque yo no lo pueda atrapar, sino porque el ser no se deja atrapar. Y yo me doy cuenta por qué no se deja atrapar, porque es diverso y dinámico, y entiendo que mi mente busca concepto y mi mente no puede conceptualizar. Entonces abraza al ser así, en esa dinámica diversa, lo abraza dejándolo en su diversidad, lo mira dejándolo en su inatrapabilidad conceptual. Por eso decimos aporía. No es estar perdido, es respetar el misterio con el que el ser se presenta al filósofo. Si tú lo atrapas, hará ciencia, pero ya no hará filosofía, por lo menos el ente en tanto que ente. El ente en tanto que ente no es que es un misterio, es que es inatrapable. No es misterio lo que no sabemos, a lo que no hemos llegado, a lo que no podemos accesar. Nosotros accesamos, miramos la diversidad inatrapable, lo cual no significa que estemos en un misterio. Ni siquiera estamos en una aporía en el sentido de un tema abierto que no sabemos que estamos estudiando. Decimos aporético en el sentido de que no podemos encerrar con un concepto de que ya yo sé quién es Pedro y lo puede definir con un concepto. Imposible. El ser de Pedro, de una vaca, de un caballo, de un árbol, cuando tú le das un nombre propio, lo puede nominar, pero no lo puede conceptualizar, atrapar en un concepto. Le llamamos aporía porque rompe, como dice Jesús, no se puede meter vino nuevo en odre viejo porque terminas rompiendo los odres. Tú no puedes meter un ciclón en una idea porque termina rompiendo todas tus ideas. La filosofía es en ese sentido discursiva, metodológicamente hablando. No significa que tú estés en un discurso ahí, bla, 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 y que los filósofos nunca se ponen de acuerdo, como han dicho nuestros filósofos de hoy. Significa que tú estés en un discurso a través del cual tú tratas, como hicieron los dialécticos Sócrates, Platón y Aristóteles, discutiendo con el otro, de que logre ver a través de las palabras lo que estamos viendo, lo cual no significa que no sepamos, es que sabemos y sabemos de una forma dialógica, de una forma discursiva, manejando el lenguaje, buscando que el otro vea lo que tiene que ver, la realidad como inatrapable, como incognoscible, de alguna forma dicho, como fugaz ante los conceptos, pero rica, bella, filosófica, una presente ahí, sin ser posible atrapar esa unidad, en tanto que mirada holística se refiere. El ente en tanto que ente, ningún ser es filosóficamente atrapable. Eso es el ser primero, y esa es la filosofía primera. La filosofía primera conceptualmente es un imposible, y la filosofía primera, por eso no existe la ciencia de que este es el libro,
Como hay libro de química, libro de física, no existe el libro de la filosofía primera. Lo que existe son los 14 libros de Aristóteles como acercamiento, que lo que viven dando problemas al que no entiende y viven dándole fascinación al que entiende. Pero no existe el libro de que he aquí el ser en tanto que ser, individualmente hablando. Eso no existe. Es conceptualmente hablando fugaz, inatrapable, como el sol que cuando tú lo quieres agarrar en tus manos se llena de oscuridad, tu mano se llena de oscuridad. Tienes que mantener la mente abierta, la mano abierta para que la luz del mundo, del sol, de la realidad, entre. Entonces, la filosofía tiene que respetar el misterio del objeto. El objeto del filósofo es un objeto inconceptualizable, pero a través de los conceptos lo conocemos, lo expresamos, lo esclarecemos, lo ponemos a la vista y descubrimos su misterio. Después viene, en medio de la diversidad de los seres, no nos quedamos ahí. Hay un ser primero. Claro que estamos abandonando el ente en tanto que ente. Y entonces ahora entramos en el ente en tanto que esencia. No el ente en tanto que ente, Sócrates en tanto que Sócrates, sino el ente en tanto que sustancia, en tanto que ser primero. En los diversos decires, para no quedarnos en la nada, hay un ser primero. Claro que ya se nos pierde la socraticidad de Sócrates, porque ahora estamos entrando en lo que hay de humano, en la hominidad, porque ya no es definir a Sócrates en tanto que Sócrates, sino definir a Sócrates en tanto que hombre. Entonces, todas las cosas de este mundo se nos reducen solamente a 4 sustancias. Entonces, el tamarindo en tanto que tamarindo, eso todavía es definiciones segundas. La verdadera esencia atrapable filosóficamente de la tamarineidad del tamarindo sería su ser vegetal, mineral, vegetativo, entrar a lo que se llama la esencia primera. O la gateidad del gato, no es la gatuneidad, es la animalidad del gato. Entonces, pero hay que verlo y saberse manejar en este lenguaje. Eso es lo que te hace filósofo, saber entender estas cosas y saber manejarlas de frente a todos los disparates que se nos viven hablando hoy. O sea, si tú logras entender esto, cuando te manejas de frente a cualquier filósofo con todos los doctorados que tengan hoy día, te darás cuenta que terminan chocando, porque tú terminas viendo un poco más que ellos. Y te darás cuenta, te sientas de frente a cualquier doctor, y cuando tú estás claro en estas ideas, y entra en ellas, y trata de ver la dimensión filosófica de una realidad, si tú logras ver estas cosas, te das cuenta que el otro está perdido, no entiende, lo cual no es sano. Hay todo, más de 10 siglos en la Edad Media y más de 5 siglos en la Edad Antigua de gente dedicada a estas ideas, trabajando estas ideas. Tenemos 5 siglos de desprecio a estas ideas con el Renacimiento y con la Ilustración, pero hay 15 siglos de trabajo serio en el tratar de entender este mundo. Eso es filosofía. El método de la filosofía se gestó en la Edad Media de frente al método de la teología y se entendió como luz natural de la razón. Hoy tenemos un nuevo método, que es el método de la ciencia, pero la filosofía no cabe en el método de la ciencia. En el método de la observación empírica y en los pasos de la metodología, que también yo tengo el honor de enseñar y que tiene su riqueza y que para nada yo asqueroseo, pero no sirve ese método para hacer filosofía. Hay que volver a los métodos de luz natural de la razón, como se entendieron y se defendieron en la Edad Media. Quienes entendieron filosofía nos dicen cómo se entiende la filosofía. Bueno, entonces hay que ir respetando un poco estas líneas del pensamiento. El ser en tanto que ser no tiene definición. Ahora bien, hay muchas formas de entender y de decir el ser. Y entre las distintas formas hay una que es primera. Esa primera entra en la esencia y por lo tanto se nos va el ser en tanto que entidad y entramos al ser en tanto que esencia. Cuidamos no caer en el ser en tanto que primeros principios, o en tanto que materia, o en tanto que sujeto. Ya vimos eso, porque sería caer en la nihilidad, en el no se sabe lo que es, ni se puede saber,
ya no por diversidad, sino por ausencia de toda diversidad y de todo ser, porque la materia no tiene determinación. La materia es indeterminada. Aunque uno le haya dicho agua y otro le haya dicho aire y otro haya dicho fuego, no podemos caer en la materia. La materia, si lo vemos en el ser en tanto que ser, el ente compuesto de materia y forma, la materia es anterior al compuesto. Es potencia con respecto al ser en tanto que ser. Es potencia con respecto a la esencia, que es el interés de Aristóteles, pero no es potencia si lo vemos con la materia desde la materia en tanto que primeros principios. Si lo vemos como tales, si lo vemos como Anaxímenes, ya ahí no es potencia, es acto, porque la materia, diría Aristóteles, es una existencia inextinguible, no nace ni muere, sino que se transforma. Pero si lo miramos de frente a un ser compuesto, porque la pregunta de Aristóteles no es el ser en tanto que materia o el ser en tanto que principio o el ser en tanto que arge, sino el ser en tanto que ser. Y la materia no es ser, había dicho Platón, y Aristóteles nunca le llama ser a la materia. Si hablamos del carácter de ser, el ser en tanto que ser, la materia está involucrada, pero ella sola no es el ser para Aristóteles. Cuando Aristóteles le da el nombre de ser, le dice un cierto ser en el mundo de la física. O sea que ni ahí, cuando quiso llamarle ser, se acercó a ella diciéndole un cierto ser, pero nunca le da el nombre de ser. Entonces la materia es indeterminación y antes del compuesto es pura potencia. Ahora, cuando yo hablo de Sócrates, el ser de Sócrates, abandonando la socrateidad y buscando la esencia, estoy en el tema del ser en tanto que ser, no el ser en tanto que entidad, la socrateidad, pero tampoco en el ser en tanto que primero principio o en tanto que materia. La materia es anterior al ser en tanto que ser. La forma sola es anterior al ser en tanto que ser, porque Sócrates ni es forma ni es materia. Sócrates en tanto que esencia es el compuesto. Entonces la definición tiene que traerme el compuesto, los constitutivos esenciales del hombre que hay en Sócrates, los constitutivos esenciales del animal que hay en un gato, los constitutivos esenciales del hombre que hay en un seminarista o en un formador. Cuando digo constitutivos esenciales, lo que me define el ser primero. ¿Y cuál es la clave para saber que estamos definiendo el ser primero? Ya nos lo dijo Aristóteles, el género. No es la especie más las modificaciones, porque estamos cayendo otra vez en los atributos, en las modificaciones. Estamos fuera del ser primero. Estamos en modificaciones del ser primero. Pero si queremos definir el ser primero, que es su filosofía, el ser primero, siendo la pregunta, el ente en tanto que ente, regulen eso. La pregunta no es el ser en tanto cuando yo digo ente en tanto que ente o ser en tanto que ser, vamos a decirlo de esta manera. No estoy en el ser en tanto que ente, la entitatividad, la socrateidad, pero tampoco estoy en el ser en tanto que materia, el ser en tanto que arge, los primeros principios, sino que estoy en el ser en tanto que esencia. ¿Por qué? Porque la esencia es el primer ser en una diversidad de seres. No el primer ser de frente a la filosofía, porque el primer ser de frente a la filosofía primera es el ente en tanto que ente. Ahora, esa filosofía primera o metafísica, como no encontró el ser en tanto que ser, busca el primer ser en las distintas formas de entender la distinta forma de entender el ser serían los seres de ese ser. Esa diversidad de seres, hay un ser primero sin el cual todos los demás desaparecen y esos seres segundos son modificaciones. Entonces nos decimos, ¿cuándo definimos el ser primero? Bueno, cuando convocamos el criterio, cuando convocamos el género próximo de frente a la especie. Entonces ahí dice Aristóteles, entramos en la definición de la esencia del ser primero que hay en cada ser, entendido el ser en tanto que esencia, ser en tanto que ser esencia, no ser en tanto que ser,
ser entidad, porque ya eso quedó, que se ve que no se puede. No está despreciado, está aceptado, pero sabemos que no lo atrapamos. Entonces hay algo que podemos atrapar en esa pregunta del ser en tanto que ser, no como entidad, pero sí en tanto que esencia. El primer ser en esa diversidad de seres del que se dice de muchas maneras o se entiende de muchas maneras. Hay un ser primero que si no se entiende ese, no se entiende ninguno. Si no se dice ese, no se dice ninguno. Hay un ser primero. ¿Cuál es ese primer ser? Bueno, entonces hablamos de la sustancia, el filosófico, el que busca el filósofo. El ser no en tanto que primeros principios, para no caer en la indeterminación potencial a priori, anterior al ser en tanto que ser, ni tampoco el ser en tanto que entidad, porque ya vimos que era inatrapable. Buscamos el primero en la diversidad, el ser en tanto que esencia, el ser en tanto que ser con el carácter de la esencia, la identidad que sí podemos atrapar. Entonces el criterio, repito, es la materia, el género. Y entonces el otro tema que estamos trabajando antes de que se nos cierre la plataforma es, ¿y los otros seres? Las modificaciones, los accidentes, eso no son ser. Entonces ahí era donde estábamos. Sí son, no son sustancialmente hablando. Recuerden que el tema es la sustancia. No son absolutamente hablando la sustancia. No son en sí. Si lo vemos como el ser primero, radicalmente hablando no son. Pero son o no son. Si están en la diversidad de los seres, son. Entonces, ¿cómo es que son si no son? No son sustantivamente hablando, pero sí son accidentalmente hablando, como es relativamente hablando contra el término absoluto. En otro, contra el término en sí, contra el término en sí, en otro, en ese sentido, son accidentalmente hablando. Entonces, ¿cómo tú explicas el ser de esos seres que no son sustantivamente hablando? Bueno, esa es la clase que nos falta leer. Unido a la sustancia, dicho por la sustancia o separado de la sustancia, pero siempre, siempre, siempre supuesta esa sustancia de donde le viene el ser. Como a la forma le viene el ser esencia de la materia, asimismo, a esas modificaciones le viene el ser esencias, segundas, no primeras, de la sustancia. El ser de las modificaciones o accidentes, y por lo tanto las definiciones le vienen de la sustancia, mientras que el ser de las esencias le viene de la materia. Bueno, vuelvan al video. Lo que no entendieron, entiéndanlo. Y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Feliz día. Adiós.